Farmacocinética de los halogenados. Una particularidad de los anestésicos halogenados es su administración por vía inhalatoria, lo que implica que independientemente de su mecanismo de acción, el agente debe de pasar del equipo a los pulmones, luego a la circulación pulmonar arterial y ser llevado por medio de la circulación al tejido cerebral en donde debe ser captado para ejercer su acción cualquiera que ella sea. Una serie de gradientes de presión, comenzando por el vaporizador de la máquina de anestesia, continuando por el circuito del respirador, el árbol alveolar, la sangre y los tejidos, aseguran el movimiento del gas. La farmacocinética se define como lo que le hace el cuerpo al agente anestésico y se refiere de una manera cuantitativa a la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción, o sea, a la relación entre la dosis del agente anestésico, la concentración en los tejidos y el tiempo que transcurre por una parte, y por otra, a los cambios bioquímicos que pueden hacer el organismo a los halogenados y también su dinámica de excreción. La absorción se define como la transferencia desde el sistema de administración a los alvéolos y los capilares pulmonares. La distribución es el efecto en el órgano blanco, en este caso el cerebro. El metabolismo es el conjunto de reacciones físico-químicas que sufre el anestésico y la eliminación es principalmente respiratoria. La absorción la podemos dividir en 5 fases, que se conocen como fases de Harris. La fase 1 es el fenómeno mecánico que consiste en el movimiento de la mezcla anestésica a los alvéolos pulmonares por medio de la ventilación mecánica. La fase 2 es la fase de distribución de la mezcla anestésica en el aire alveolar, añadiendo calor y vapor de agua. La fase 3 se subdivide en 2 fases. La primera subfase de difusión de los gases alveolares a través de la membrana alveolo-capilar y la segunda subfase de solución del agente anestésico en la corriente circulatoria por medio de los capilares pulmonares. La fase 4 corresponde al transporte por la circulación periférica hasta el lecho capilar de los tejidos y la fase 5 es el fenómeno de difusión. El objetivo principal de ese movimiento está en lograr presiones parciales iguales sobre ambos lados de cada simple barrera. La presión parcial alveolar rige la presión parcial del anestésico en todos los tejidos del cuerpo. Todos ellos se igualarán finalmente con la presión parcial alveolar del gas. Después de un corto periodo de equilibrio, la presión parcial alveolar del gas igualará la presión parcial cerebral. Esto es, por lo tanto, muy importante comprender la influencia de la presión parcial alveolar. Puede ser incrementada aumentando la ventilación minuto, los flujos a nivel del vaporizador y utilizando un circuito abierto. Como los agentes inhalados son liposolubles, no encuentran obstáculo para su absorción y difusión en el epitelio respiratorio y en el endotelio capilar. Esto se relaciona con las 2 leyes de la anestesia. La primera ley, o ley de Werth, dice que el grado de la anestesia depende de la presión parcial del anestésico en el aire inspirado. La segunda ley dice que la profundidad de la anestesia depende de la concentración del anestésico en la sangre. De lo anterior se concluye que el anestésico pasa del lugar donde su presión parcial es mayor en el aire inspirado y alveolar hacia otro lugar donde la presión es menor, como lo es la sangre. La velocidad con la que se produce la anestesia, o sea, el tiempo para que las presiones parciales en el aire inspirado, alveolar y sanguíneo se equilibren, depende de la ventilación pulmonar y de la solubilidad del anestésico en la sangre. Así, la presión parcial del gas en los alvéolos es directamente proporcional a la frecuencia respiratoria y al volumen minuto respiratorio, mientras que la velocidad de inducción es inversamente proporcional a la solubilidad del anestésico en sangre.
El efecto del segundo gas consiste en el incremento de la velocidad de captación de un anestésico gaseoso causado por el aumento de la presión parcial de un segundo anestésico inhalado. Por ejemplo, la velocidad de inducción del sevoflurano al 4% es mayor cuando se administra combinado con el óxido nitroso al 70% que cuando éste se da al 8%. Pero, ¿qué pasa con la solubilidad? Cuando una sustancia es muy soluble en sangre, gran cantidad de esta permanece disuelta antes de ejercer la presión parcial, que es la que finalmente es la responsable de la magnitud del efecto anestésico. Esto se conoce como el coeficiente de partición sangre-gas. Un coeficiente de partición sangre-gas más alto significa una captación más alta del gas en la sangre y por lo tanto un tiempo de inducción más lento. Esto lleva más tiempo hasta que se alcance el equilibrio con la presión parcial del cerebro. El desflorano, por ejemplo, tiene un coeficiente de partición sangre-gas de 0.42. Esto significa que si el gas está en equilibrio, la concentración en sangre será del 0.42, lo que significa una captación más baja del gas en la sangre y por lo tanto un tiempo de inducción más rápido. Esto lleva menos tiempo que se alcance el equilibrio con la presión parcial en cerebro. La distribución de los anestésicos inhalados se hace por la sangre. Al comienzo, la concentración del anestésico en la sangre arterial es 3 veces mayor que en la sangre venosa, ya que los tejidos no están saturados, pero rápidamente las 2/3 partes del anestésico arterial son captadas por estos hasta que una vez saturados impiden el paso de más anestésico desde las arterias. Se produce entonces un aumento en la concentración venosa del anestésico, lo que disminuye la diferencia de presiones parciales y la difusión del gas del alveolo a la sangre. La cantidad del anestésico en un tejido depende del coeficiente de partición tejido-sangre y del flujo sanguíneo regional. Como la solubilidad del anestésico en la sangre y en los tejidos es similar, el coeficiente trata de ser igual a 1. De ahí que el factor más importante en la concentración tisular del anestésico sea el flujo sanguíneo. De acuerdo con las características del flujo sanguíneo, existen varios tipos de tejidos que van desde los que son muy ricos en vasos como el corazón, el cerebro, los pulmones, los órganos esplácnicos y las glándulas endocrinas, hasta los que son muy pobres en vasos como los cartílagos, los ligamentos y los huesos, pasando por el tejido muscular y el adiposo. De acuerdo con lo descrito, los órganos más vascularizados captan más fácilmente los anestésicos. Los anestésicos volátiles pasan con gran facilidad la placenta y su concentración sanguínea es similar a la concentración en la sangre materna. De acuerdo al modelo analógico de distribución histológica de los gases anestésicos, la concentración alveolar depende, por una parte, del flujo alveolar del gas, igual a la ventilación alveolar, multiplicado por la diferencia de la fracción inspirada y la fracción alveolar. Una pequeña fracción se acumula en el parénquima pulmonar, la mayor parte distribuida hacia los tejidos. El gasto cardíaco total está representado por el valor del 100% al flujo pulmonar. El flujo fraccionado de perfusión de cada grupo figura en porcentaje y el volumen de cada compartimento en litros, para un sujeto normal que pese 70 kilos. Este flujo se reparte en 4 grupos diferentes: tejidos ricamente vascularizados y cerebro, territorios cutáneos y musculares, grasa y tejidos pobremente vascularizados, esto según Munson y Bowers. Se han propuesto otros modelos, especialmente el de Mapleson, que ilustra por qué existe un gradiente de concentración importante entre el gas inspirado y el gas alveolar. El modelo de Mapleson propone una explicación al gradiente de concentración aire-alveolo-aire inspirado.
El nivel de concentración alveolar depende de las cantidades del anestésico que entran y salen del alveolo. El aporte inicial es igual a la ventilación alveolar multiplicada por la concentración inspirada. La cantidad de anestésico que abandona el alveolo es inicialmente igual al gasto cardíaco multiplicado por el coeficiente de solubilidad del anestésico en sangre. Secundariamente, la concentración alveolar es dependiente del flujo de salida, del gasto cardíaco, de la concentración arterial y del flujo de entrada. Ventilación alveolar, concentración inspirada, más gasto cardíaco, concentración venosa. El metabolismo de los anestésicos inhalados es escaso y variable según el fármaco, pues la mayor parte se elimina sin cambios bioquímicos por los pulmones. El sitio primario del metabolismo está en los microsomas hepáticos, donde se realizan los procesos de oxidación y deshalogenación, y en el retículo endoplásmico por acción del citocromo P450 y su sistema redox. Las enzimas microsomales responsables para el metabolismo están localizadas en el hígado y riñones. El isoflorano se elimina de forma inalterada a través de la vía pulmonar y en forma de metabolitos trifluoracético, flor y cloro a través del riñón. El sevoflorano se degrada con los absorbentes de dióxido de carbono altamente alcalinos, la cal sodada y el baraline, dependiendo de la temperatura, en 5 productos denominados compuesto A, B, C, D y E. A temperatura normal solo se produce el compuesto A y B, siendo el B un compuesto de degradación del A. La fluoración proporciona estabilidad molecular. El desflurano resiste tanto la degradación por ácidos fuertes como por bases, y es más resistente que su análogo estructural, el isoflurano in vitro. Además, la mayor fuerza del enlace carbono-flor hace también al desflurano menos vulnerable a la biodegradación que a su análogo. Es estable en los absorbentes de dióxido de carbono. La única impureza conocida es el fluoroformo, cuyos contenidos observados en condiciones normales de conservación son extremadamente escasos o nulos, hasta el 0.27%. Sin embargo, se han citado que los absorbentes secos producen liberación de monóxido de carbono al contacto con desflorano, en cantidades mucho mayores que con los otros anestésicos inhalatorios. Para evitar la desecación de los absorbentes y la producción de monóxido de carbono, conviene cambiarlos regularmente. El desflurano es estable en el organismo y prácticamente eliminado intacto por los pulmones. Es resistente a la degradación enzimática, lo que determina su mínimo potencial de toxicidad hepatorrenal, debido a su sustitución del cloro por flúor en el carbono alfa, que disminuyen las probabilidades de metabolización en este punto de la molécula, reduciendo significativamente el flúor sérico y los metabolitos fluorados orgánicos no volátiles. Al igual que otros anestésicos inhalatorios, es metabolizado en el hígado, siguiendo una ruta metabólica común que incluye el citocromo P450 isotipo 2E1, pero a diferencia de los otros lo hace en menor cantidad. Tan solo el 0.02% del desflurano inspirado es metabolizado en el hígado, dando como resultado de esta biodegradación derivados fenólicos no tóxicos. El desflurano sufre desfloración, dando como productos de degradación iones de fluoruro inorgánico y ácido trifluoracético, fluoruro inorgánico. La cantidad de ácido trifluoracético producida por el desflurano es de 5 a 10 veces menor que la producida por otros halogenados. Generalmente se mide la potencia de los anestésicos inhalatorios mediante la MAC, Minimum Alveolar Concentration, que es la concentración alveolar mínima de un agente anestésico a una presión de una atmósfera que no produce respuesta en el 50% de los pacientes expuestos a un estímulo doloroso. La fluoración produce un compuesto más resistente al ataque enzimático, pero a la vez le resta potencia. Así, la MAC del desflurano se ve incrementada, por lo que es descrito como el menos potente.
La MAC del desflorano oscila entre 7.25% en pacientes de 18 a 30 años y 6% en los de 31 a 65 años, mientras que en neonatos es de 9.16%. El desflorano tiene una MAC muy grande debido a su baja solubilidad. La principal vía de excreción para los gases y vapores es la pulmonar, mediante un proceso de difusión desde la sangre. Cuando se cierra el flujo de los agentes inhalados, su presión alveolar cae y se presenta el fenómeno inverso, es decir, el anestésico pasa de la sangre donde la presión parcial es mayor al alveolo. La oxigenación y la velocidad de eliminación dependen directamente de la ventilación pulmonar e inversamente de la solubilidad del agente en la sangre. La excreción sigue una curva cinética de primer orden o exponencial cuando pasa de mayor a menor concentración. Por ello, es rápida al comienzo y lenta al final. Otras vías de excreción de los anestésicos inhalados, además del aire expirado, son la orina, el sudor, las heces y la leche materna. Por el riñón se excretan los metabolitos originados en la cadena de biotransformación.